En estos momentos nuestra grabación está en curso. Buenos días muchachos, bienvenidos a nuestra clase 37 de cálculo integral. Espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar el día de hoy con algunos avisos importantes relacionados a nuestra materia. Déjenme presentarles. Bueno, fíjense bien, bienvenidos sean a la clase 37, aplicaciones de la integral. Y digo aplicaciones porque nos falta terminar un problema sobre situaciones de cinemática vertical. En conjunto vamos a hacer otro problema para que ustedes vean cómo es que funciona aquí, ya sea la caída libre o el tiro vertical. Muy bien. Bueno, antes de comenzar, quiero comentarles algunos avisos importantes. El segundo examen parcial está destinado para el próximo miércoles 27 de octubre. No es este miércoles, sino hasta el siguiente. Los temas que vamos a incluir van a ser integración por partes. Aclaro, aquí desde la perspectiva donde tenemos en principio el producto de dos funciones y se resuelven una sola vez. También tenemos integrales de tipo periódicas, que son, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la integral de x al cuadrado por e a la x, allí es un claro indicio que nosotros tenemos que integrar dos veces a fin de poder tener el resultado ya sin en términos de integrales, ¿vale? E inclusive el grado del polinomio acompañado por otra función me dirá cuántas veces yo tengo que aplicar el método. Pero también nosotros tenemos algo que se le llaman las integrales cíclicas, que son de pronto las integrales cuando tenemos, vamos a suponer, e a la x con el coseno, ¿vale? Y sus variaciones posibles. Y en ese caso lo que hacemos se llama cíclico porque cuando integramos por segunda vez o dependiendo de la cantidad de veces que vayamos a integrar, nos va a generar una nueva integral que se parece a la inicial. Ahí decimos que es cíclico porque justamente estamos determinando los respectivos como parámetros para poder decir que se tiende a repetir y nada más se despeja, en conjunto con ejemplos como un poquito más robustos. Recuerden que yo les había anticipado desde que empezamos a ver los métodos de integración que veríamos primero los casos más elementales. Posteriormente, vemos como las variaciones del mismo y en tercero, como que aprendemos a relacionar con otros métodos de integración. Siempre así ha sido la filosofía que he seguido para los métodos de integración. Aquí, por ejemplo, en integración por sustitución trigonométrica, tendríamos nosotros el caso elemental cuando se tienen raíces, el caso cuando se tiene como raíces pero no cuadradas, porque yo les había dicho cuando llegamos a sustitución trigonométrica que de pronto uno puede pensar que nada más está enfocado a las raíces cuadradas. Sin embargo, también se puede extender a otro tipo de raíces, ¿vale? Y bueno, en conjunto con el completar el trinomio cuadrado perfecto, que ese fue otro de los casos feos que vimos, bueno, feos entre comillas porque son interesantes, a lo que voy es que requieren un poquito más de cálculo. Y bueno, también los contextualizados que son ocupar otro método de integración adicional al que estamos viendo. También vimos la integración por fracciones parciales. En ese sentido, bueno, nada, nos enfocamos justo en la situación de cómo son las raíces involucradas. Evidentemente, bueno, pues ahí ustedes pues tendrían que ver los casos posibles en conjunto con las variaciones que nosotros realizamos. Y bueno, las integrales impropias. Vimos intervalos no acotados, así como los discontinuos, y sobre eso tenemos que ver, por ejemplo, si tomamos el límite ya sea por la derecha o por la izquierda, y aclaro, en los límites discontinuos, que fue lo que nos pasó, fue utilizar la regla del L'Hopital, pero aclaro, no es posible en todos los casos, por esa razón, tengan mucho cuidado en cómo utilizan algunas técnicas de cálculo diferencial, porque no siempre se puede utilizar y evidentemente nos genera una indeterminación, a tal grado que de pronto nosotros podemos afirmar que la integral pueda converger, pero al final diverge. Entonces, si es como
muy extraño todo este tipo de situaciones, pero no son difíciles si sabemos utilizar apropiadamente el cálculo diferencial. Y bueno, se enviará un preexamen para resolverlo en casa, así como lo hicimos antes de nuestro primer examen. No obstante, también tengo dos propuestas para el examen, es decir, tendríamos nosotros la propuesta que se les va a quedar a ustedes, la segunda yo la voy a realizar aquí en clase y aclaro, les voy a dar como ciertas técnicas para identificar cuál es el método que vamos a utilizar, porque si bien es cierto, nada más les voy a colocar resuelve, no les voy a decir resuelve por integración por partes, resuelve, ¿por qué? Porque si ustedes se han dado cuenta en nuestros exámenes semanales, hay integrales que a pesar de que dice sustitución trigonométrica, se pueden resolver mediante un cambio de variable. O bien, por ejemplo, uno que deje sobre integración por partes, se resolvía la segunda integral cuando ya nos salía, cuando decíamos menos x va detrás de usted, allí nosotros teníamos que la integral se podía resolver por cambio de variable o simplemente por fracciones parciales, pero ustedes ya sabían en ese entonces las fracciones parciales, entonces no hay como mucho caso aquí porque finalmente yo como les había anticipado, uh-huh, y bueno, la situación es justo eso, ¿no? Que buscamos el interconectar todos nuestros métodos de integración. Reitero, si alguno de ustedes me dice, bueno, pues es que este ejercicio se puede resolver por partes, pero yo lo hice por sustitución trigonométrica, aclaro, no va a estar mal, va a estar bien, salvo el supuesto en el que todo lo haya hecho bien y que lleguemos al mismo resultado. Porque claro, no varían mucho los resultados si eliges un método a otro. Te queda exactamente lo mismo, salvo de pronto hay como alguna simplificación algebraica. Pero reitero, los ejercicios pueden resolverse con más de un método de integración. Entonces, en ese sentido, pues sí, sean muy cuidadosos para que no tengamos ninguna situación. Ahora, otra cosa importante a mencionar para nuestro examen, y sí les pediría eh, que por favor, bueno, como ustedes saben, la dinámica va a ser la misma, es decir, que ustedes van a entregar sus procedimientos, lo van a entregar en Classroom, pero en esta ocasión sí les pediría que fuese mediante, o sea, que ustedes tuvieran la imagen, ya por ahí algunos sí me lo entregaron, algunos se los pedí, sobre que tuviéramos nosotros de pronto todas las imágenes que ustedes generen, las pongan en un archivo PDF. Si no saben cómo hacerlo, avísenme y con todo gusto les auxilio para que ustedes puedan tener un examen mejor presentable. El objetivo de esto es porque tengo que enviar todos sus exámenes, los tengo que enviar ante la coordinación, justo para ver la justificación de cómo se está evaluando. Bueno, porque ustedes ya lo saben, creo que no es un secreto a voces que ya estamos en semáforo verde. Muy probablemente, quizás no en este semestre, sino en el próximo, regresemos a presencial, pero el regreso, como indicaban, iba a ser escalonado. Por lo tanto, la coordinación solicita a cada uno de los maestros que tengamos la evidencia, ya sea que si se hizo el examen mediante un formulario o bien se hizo como nosotros lo trabajamos, donde yo les envío el examen o les muestro el examen y ustedes lo van resolviendo. Necesito que por favor el PDF que generen, o sea el de ustedes para que yo pueda ver que, bueno, que en efecto, a pesar de la distancia, tuvimos a bien considerar las herramientas o bien el examen como instrumento de evaluación y no solamente lo dejamos con trabajos o la entrega de los mismos, porque claro, no estoy peleado con la entrega de trabajos, pero sí tenemos que tener como un instrumento para poder determinar que realmente están adquiriendo los aprendizajes esperados sobre cálculo integral. Reitero, esto es nada más para fin estadístico, pero sí necesito que por favor, si no se acuerdan o no saben cómo hacerlo en PDF, avísenme y ya yo les ayudo. Finalmente es nada más abrir un documento en Word, pego mis imágenes, aclaro, necesito que las imágenes también estén en orden acorde al problema. O sea, que no esté el problema 1 y después el 5, pero después me acordé, está el 7, pero hasta abajo está el 2. No lo quiero de esa manera, justo porque necesitamos llevar un orden. Reitero, eh, vamos a tratar de que todo se haga en el tiempo del examen para que no tengamos ninguna situación extraordinaria. Pero sí necesito que por favor sean muy claros, díganme si de pronto
no tienen la idea de cómo hacerlo, digo, no, no está mal, no se les va a juzgar. Al contrario, es bueno preguntar para si de pronto les preguntan nuevamente, bueno, ¿cómo generamos un examen en PDF? Ya ustedes tengan las herramientas. Reitero, no sabemos hasta el momento cómo va a ser el regreso. Hasta el momento se sabe que estamos en semáforo verde, pero sabemos que la universidad se había pronunciado que tuvieran como un periodo donde siguieran continuo en semáforo verde, justo para evitar los casos de contagio, porque reitero, a pesar de que ya estemos en verde, no es indicativo en que ya todo esto terminó. Sabemos realmente que todavía sigue como la situación latente, pero nosotros buscamos hasta cierto punto como tratar de ver cómo nos organizamos, cómo va a ser el sistema para que podamos darle una educación de calidad, ¿vale? Pero hasta ahorita lo que sabemos es nada más, ok, estamos a la distancia todavía, pero sí tenemos que generar evidencia de todo el trabajo que se hizo en esta modalidad. Ujú. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta. De mi parte, no, profesor. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, reitero. Esta situación, pues sí, como ustedes saben, pues sí tenemos nosotros que ser muy claros. Reitero, no es con afán de molestarlos, pero sí necesito que lo hagamos en un orden correspondiente, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, reitero, ya les hablé sobre la situación de nuestro examen, segundo examen parcial. Entonces, bueno, pues ya tenemos como esa parte bien estructurada, entonces yo espero que no haya ninguna duda, ¿vale? Ok, perfecto. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Bueno, fíjense bien. En este caso, nosotros ya que tenemos los avisos, bueno, teníamos este problema del proyectil que se disparaba verticalmente hacia arriba desde el nivel del suelo con una velocidad inicial de 49 metros sobre segundo. Nosotros ya habíamos hecho este problema, inclusive dijimos que, por ejemplo, nada, estoy recapitulando, para encontrar la altura máxima que alcanza el proyectil, nosotros estamos en el entendido en que la altura máxima se alcanza cuando la velocidad es igual a cero. Y esto ocurre sí, solo sí, si tenemos que esta ecuación menos 9.8 por t más 49 es igual a cero. De tal forma que si nosotros despejamos nos va a quedar menos 49, aquí tendremos menos 9.8t y aquí dividimos y nos queda menos entre menos, nos queda más y nos queda 5 segundos. Eso quiere decir que la altura máxima se alcanza cuando el tiempo es igual a 5 segundos. Y bueno, aquí lo que tenemos que hacer es evaluarlo en la posición. ¿Por qué? Porque la posición justamente me da la altura y por consiguiente nada más tendremos que sustituirlo, es decir, buscamos quién sería ese evaluado en 5. Esa es la posición. Si sustituimos aquí en 5, me va a quedar al final 122.5. Reitero, aquí no es, bueno, ya lo habíamos nosotros trabajado. Reitero, la altura máxima nada más es encontrar justamente la parte donde la velocidad se va a hacer cero, ¿vale? Es decir, con la velocidad igual a cero, nosotros tomamos el tiempo en el que alcanza dicha velocidad. Es decir, llega un momento en donde tienes cierta velocidad y de esa velocidad, ya, hasta ahí queda, no puedes subir más y entonces tendría a bajar. Muy bien, muchachos. Vamos a continuar entonces. Entonces ya tenemos esta parte del tiempo. Son los 5 segundos. Muy bien. Bueno, eh, vamos ahora a calcular el inciso C, donde dice cuánto tiempo permanece en el aire el proyectil. Para determinar cuánto tiempo permanece en el aire, nosotros tenemos que ver pues justamente cuándo la altura se va a hacer cero, es decir, cuándo ya termina de haber cierta altura para que deje de estar en el aire y evidentemente ya no tengamos como esa variación de que tengamos, está a 6 metros, está a 112 metros, está a 97 metros, ¿vale? Entonces aquí nos preguntamos cuándo S de t es igual a cero y tendríamos nosotros menos 4.9t cuadrado más 49t igual a cero, es decir, estoy tomando la ecuación de la posición, la igualo a cero,
factorizo mediante factor común y nos va a quedar t por menos 4.9t más 49 igual a 0. Y aquí desprendo dos casos. El primer caso es cuando t es igual a 0, ¿vale? Porque tenemos este primer producto. Y el segundo caso sería menos 4.9t más 49 es igual a 0. Esto significa que si despejo nos va a quedar menos 49 es igual a menos 4.9 por t. Y bueno, aquí nosotros lo que hacemos es, si el menos 4.9 está multiplicando, pasaría dividiendo y me queda menos 49 entre menos 4.9, nos queda entonces que t es igual a 10 segundos. Si ustedes notan con respecto a lo que nosotros vimos cuando se alcanzaba la altura máxima, es el doble del tiempo. ¿Por qué? Porque evidentemente aquí nosotros tenemos que tarda en subir o en llegar a la altura máxima a los 5 segundos, pero es el mismo tiempo que tarda en bajar. Esto no es descabellado pensarlo porque en efecto, mismo tiempo que tarde en subir será el mismo tiempo que tarde en bajar. A reserva que llegue una fuerza externa, pero bueno, eso ya son situaciones derivadas de las leyes de Newton, pero asumimos que todo sube con tranquilidad y no hay como cierta distorsión. Aclaro, no puede ser, por ejemplo, de otra forma, es decir, que el tiempo, o sea, no, aquí nos quedó que es el doble de lo que tardó en llegar a la altura máxima. Eso siempre debe de suceder, o sea, tiempo de ida es el mismo tiempo de regreso, entonces sería al doble. ¿Por qué? Porque si nosotros dijéramos, o si nos hubiera salido t igual a 12, entonces si ya sabemos que tarda en subir 5 segundos, entonces tendría que bajar en 6 segundos, lo cual no puede ser posible porque es tanto como afirmar que nosotros detuvimos el tiempo y entonces lo dejamos ahí un segundo, activamos otra vez el tiempo y volvió a bajar. Eso físicamente no es posible, no podemos detener el tiempo. Entonces, aclaro, en la naturaleza se da justamente esa simetría para que nosotros podamos ver que se puede tratar de un problema de cinemática vertical. Reitero, no está difícil, únicamente debemos de entender qué significa en el contexto físico, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a por qué el tiempo es 10 segundos y es lo mismo que tarda en subir que en bajar? ¿Vamos todos bien? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, anótenlo por favor para que podamos continuar. Voy a darles un minuto y ahorita continuamos. Aclaro porque esta parte pues ya estaba escrita. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok. Bueno, fíjense bien, entonces ya tenemos que tarda en el tiempo que permanece en el aire, sería los 10 segundos, pero me dice en el inciso D cuál es la velocidad de impacto. Bueno, pues si ya sabemos que nosotros tenemos que el tiempo en el que permanece en el aire son 10 segundos en total, lo que tarda en subir y en bajar, entonces la velocidad de impacto va a ser justamente cuando nosotros tengamos la evaluación en la función, porque me está pidiendo la velocidad, v evaluado en 10. Entonces, si sustituimos, nos va a quedar menos 49 metros sobre segundo, ¿vale? Aclaro, el que sea menos deviene justo de la gravedad, porque si se dispara verticalmente hacia arriba, no es descabellado pensar que de pronto vamos en contra de la gravedad. Aunque vayamos hacia arriba, reitero, el menos, como yo les decía, significaba
que era porque vamos en sentido contrario a nuestra gravedad, ¿vale? Porfa, anoten este problema para que podamos continuar. Y ahorita, bueno, vamos al siguiente, que será el último, a finalizar todos estos problemas de cinemática. Bien, continuamos. Reitero, si alguien me comenta que no ha terminado de anotarlo, con todo gusto avíseme y lo espero. Ok. Bueno, fíjense bien, ya tenemos entonces que la velocidad de impacto sería de menos 49 metros sobre segundo y allí ya tenemos la solución de nuestro problema, ¿vale? Entonces, bueno, ese problema ya queda finiquitado y vamos ahora con el siguiente. A ver, déjenme aquí. Sí, se los explico. Dice, una pelota de tenis se lanza verticalmente hacia abajo desde una altura de 54 pies con una velocidad inicial. Aquí ya tenemos la primera condición. V de cero es igual a 8 pies sobre segundo. Aclaro, este problema que vamos a realizar deviene justamente del sistema inglés, porque si bien es cierto, cuando nosotros definimos en cinemática vertical que la aceleración de la gravedad puede ser positiva y vale 9.8, también tenemos en el sistema inglés 32 pies, ¿vale? Entonces, ojo, por ello aquí he anotado en primer lugar que la gravedad es de 32 pies sobre segundo al cuadrado. Y bueno, llegado a este punto sobre los 32 pies sobre segundo al cuadrado, sabemos que la velocidad inicial nos va a quedar de 8 pies sobre segundo. Tenemos también, dice, hacia abajo, dice, una pelota de tenis se lanza verticalmente hacia abajo desde una altura de 54 pies. Entonces, la posición aquí inicial sería menos 54 pies. Aquí me falta anotar lo de pie, pero es menos 54. ¿Por qué? Porque se lanza hacia abajo. Reitero, una cosa es el sentido desde donde llevemos a nuestra gravedad y otra cosa es cómo denotamos la posición. Aquí sí la posición va a ser negativa. Entonces, ojo con esos detalles para que no les sea confuso a ustedes. Ok, continuamos entonces. Y bueno, fíjense bien, tendremos nosotros lo siguiente. ¿Cuál es la velocidad de impacto? Es decir, necesitamos la velocidad si la pelota golpea en la cabeza a una persona de 6 pies de estatura, ¿vale? Entonces, aquí está la persona y necesitamos saber cuál es la velocidad cuando la altura de aquí serían 6 pies. Entonces necesitamos tanto la función de velocidad como la función de posición, porque la altura o la estatura está en términos de una función en posición. Entonces recordemos que la velocidad se define como la integral de la aceleración, pero la aceleración es justamente la aceleración de la gravedad, por eso nos quedaría la integral de 32. Aquí no le puse g porque, aclaro, es una aceleración arbitraria según me dice la fórmula, pero al final nosotros conocemos que si es una aceleración de la gravedad, va a ser 32. Por lo tanto, me queda v de t es 32t más la constante. Si sustituimos la condición inicial referente a la velocidad, nos quedaría que c es igual a 8. Por lo tanto, la velocidad es 32t más 8. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto a este problema.
Ustedes díganme, ¿eh? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Reitero, muy claros con la parte de la altura, que ahí debe de ser negativo, justo porque me dice que se lanza verticalmente hacia abajo a una altura de 54 pies. Ok, ahí está el dibujito para que ustedes lo puedan ver. Y bueno, anótenlo y ahorita continuamos. Muy bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Entonces, reitero, ya obtuvimos la velocidad, pero tenemos que calcular el tiempo en el que llega a los 6 pies de altura. Entonces necesitamos la posición. Por lo tanto, fíjense bien cómo lo vamos a resolver. Tenemos nosotros lo siguiente. A ver, déjenme ir a la siguiente diapositiva. Y entendimos en esta parte que v de t es 32t más 8, tenemos estas dos condiciones, pues vamos a encontrar la función de posición. La función de posición, recuerden, acorde a lo que vimos en cinemática, es la integral de la velocidad. Es decir, tendremos que colocar aquí la integral de 32t más 8. Y entonces, en este caso, nos quedaría 32 por t elevado al cuadrado entre 2 más 8t. Y aquí si dividimos 32 entre 2 nos queda 16t cuadrado, más 8t, más otra constante de integración que nos quedaría solamente la d. Entonces, s evaluado en cero, que eso quiere decir que vamos a tener la posición en cero, estamos de acuerdo que sería 16 por 0 al cuadrado, más 8 por 0, más d, es igual a menos 54. Por lo tanto, el valor de esa D es igual a menos 54, ¿vale? Entonces, aclaro, no es tan difícil resolverlo, únicamente tenemos que tener los datos de manera correcta. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Reitero, no hemos terminado. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos nosotros que calcular la función de posición y ver en qué momento la posición alcanza a los 6 pies de estatura, ¿vale? Ok, anótenlo y ahorita continuamos.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos la situación donde ya tenemos la función de posición. Ya nada más ahí esa D se traduce a lo siguiente. Fíjense bien, tendremos nosotros que nuestra función de posición nos quedaría 16t cuadrado más 8t menos 54. Y reitero, nos preguntamos para qué valor del tiempo se alcanza una altura de 6 pies. Aquí lo pongo como negativo porque nuestro sistema de referencia es negativo. ¿Y por qué 6? Bueno, porque dice que la pelota golpea en la cabeza a una persona de 6 pies de estatura. Entonces, por eso aquí colocamos 6 y aquí el menos. Eso quiere decir que nosotros tendríamos que colocar 16t al cuadrado más 8t menos 54 es igual a menos 6. Este 6 que está restando pasa sumando y me quedaría 16t cuadrado más 8t menos 54 más 6 igual a 0. Recuerden que nosotros igualamos a 0 justo porque así aprendimos a resolver una ecuación cuadrática. Y bueno, menos 54 más 6, signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Por lo tanto, me queda aquí menos 48. Ahora, si nos damos cuenta, todo esto se puede dividir entre 8. 16 entre 8 nos queda 2t cuadrado. 8 entre 8 es 1, por eso nada más me queda más t. Menos 48 entre 8 me quedaría 6 igual a 0. Y si factorizo, me va a quedar como 2t menos 3 por t más 2. ¿Cómo sabemos que esta es la factorización correcta? Bueno, porque si multiplicamos 2t por t, me queda 2t cuadrado. 2t por 2 me queda 4t, no se pierdan de ese dato, menos 3 por t me queda menos 3t, y tendríamos 4t menos 3t sería 1t, por eso aquí tenemos nada más la t, y menos por más me quedaría menos, 3 por 2 me quedaría 6. Ahora, en el primer caso es cuando tenemos 2t menos 3 es igual a 0. Si despejamos, t es igual a 3 medios, dado que aquí el 3 pasa sumando y el 2 pasa como en división, ¿vale? Entonces t es igual a 3 medios. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de cómo calculamos ese tiempo? Digo, nos falta otro tiempo, pero el primero quedó claro. Sí, profesor. Ok, por favor, anótenlo para que podamos continuar. Ok, gracias, Josué. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno. Fíjense bien. Ahora, tenemos el otro tiempo, ¿sale? Que sería en este caso. Ah, no, espérenme. No, no lo anoté. Bueno, no se preocupen. Ah, no sé si la anoté, fíjense bien. Aquí tenemos t igual a 3 medios, es la primera solución. Siguiente tenemos t más 2 es igual a 0, donde si despejamos nos queda t igual a menos 2. Pero este tiempo no lo podemos considerar. Inclusive ustedes saben, desde el contexto físico, no es posible tener un tiempo negativo, porque el tiempo negativo en física se entendería como que podemos regresar en el tiempo
y eso no es posible. Por lo tanto, T negativo no tendría sentido para este problema y únicamente nos quedamos con T igual a 3 medios. Recordemos, aquí en este caso vamos a tener que utilizar la función de velocidad porque me dice cuál es la velocidad de impacto si la pelota golpea en la cabeza a una persona de 6 pies. Primero obtuvimos el tiempo en el que tarda en llegar esa pelota a la cabeza de la persona y por consiguiente tendríamos nosotros ahora que sustituir en la función de velocidad que tenemos acá justo para ver cuál sería esa velocidad. Entonces sería 32 multiplicado por 3 medios más 8. 32 entre 2 me queda 16, este 3 se preserva, más 8. 16 por 3 me queda 48, más 8 nos quedaría 56 pies sobre segundo, ¿vale? Es muy alta la velocidad de impacto, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí quedó claro cómo resolvimos este problema? Ok, Sí, perfecto. profesor. Reitero, cualquier duda, coméntenla, porque este tipo de problemas es un problema de cinemática vertical, pero generalmente los problemas de cinemática vertical no son como los de horizontal donde nos daban la función. O sea, ya ahí nos daban, por ejemplo, A de t es tal función, y entonces nos daban dos condiciones. Sino que aquí los problemas son más de índole verbal, es decir, nos dan el problema y nosotros tenemos que deducir los datos mediante la redacción del mismo. ¿Vale? Muy bien, anótenlo por favor y ahorita voy a dejar de presentar porque hasta aquí finalizamos todo el ramaje que se refiere a la cinemática vertical y horizontal. Bien. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, muchachos, fíjense bien. Ya tenemos nosotros esta parte sobre la situación donde la cinemática vertical, y reitero, ya vimos nosotros área entre curvas y cinemática, pero en cinemática también me interesaba verla mucho antes porque de pronto en algunos cursos de cálculo integral no se llega a ver con tanta profundidad. Aquí yo como les anticipaba cuando vimos este tema, que me interesaba mucho ver este tipo de situaciones porque dan la pauta, porque así es como se resuelve una ecuación diferencial, que es el siguiente curso que ustedes van a tomar. Ujú. Ok, muchachos, fíjense bien. Voy a dejar de presentar y bueno, vamos a iniciar con nuestra segunda aplicación, que bueno, tercera, porque ya hicimos la segunda fue cinemática. Vamos entonces a trabajar ahora con los sólidos en revolución. Ok, ya se está viendo. Tenemos allí nuestro tema, sólidos de revolución. Ok, perfecto. Bueno, ya saben que siempre pongo el plan de clase. Veremos la introducción a los sólidos de revolución, ¿vale? Entonces, sólido en revolución no es otra cosa más que tenemos una figura en el plano cartesiano, es decir, el XY, y lo ponemos a girar. Pero ahorita vamos a ver a detalle qué significa. Bueno, fíjense bien.
En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que si tenemos una región R en el plano XY y se hace girar alrededor de un eje L, reitero, este eje L se le llama eje de revolución, pero ahorita lo definimos. Se genera un sólido denominado sólido de revolución. Dicha línea se le conoce como eje de revolución. Entonces, fíjense bien, a grosso modo, nosotros tenemos una región R. Se pone a girar dentro de la L. Y aquí nos genera esta figura, que es una figura, se supone que es en tercera dimensión, ¿vale? Y nuestro objetivo es calcular el volumen, ajá, de dicho sólido, ¿sale? Aclaro, esto es como, por ejemplo, cuando ustedes de pronto han visto en las películas donde vienen vaqueros, donde toma su cuerda y le empieza a girar. La cuerda sería una función lineal en particular, es decir, la función y igual a x, por ejemplo. Se pone a girar y genera, arriba se ve como un tipo círculo, pero en sí lo que vemos que está formando es como un tipo cono. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque termina como en una especie de triángulo, pero vista en 3D. Entonces, prácticamente el sólido en revolución no es otra cosa más que una figura que se pone a girar en el plano XY. Yo sé que aquí suena como un poquito extraño el decir, ¿cómo que se pone a girar en el plano XY? Sí, créanlo o no, vamos a tener que formar las figuras tridimensionales, ¿sale? En conjunto, por ejemplo, cómo funciona un ventilador, sabemos que la forma, de hecho, el sólido de la revolución tiene aplicación en el manejo de los ventiladores. Entonces, la dirección que deba de seguir para refrescar el ambiente es justamente basado en este tema, ¿vale? Muy bien, entonces les decía, nuestro objetivo ahorita es calcular el volumen de esa figura que empieza a girar en el plano XY. Evidentemente aquí daremos como una especie introductoria sobre cómo se visualizan cosas en 3 dimensiones, porque claro, el próximo semestre cuando lleven cálculo de varias variables, que así se le llama, ya lo vi en el plan, en este sentido, ustedes van a aprender en cómo se visualiza todo en 3 dimensiones. Por ello, la importancia en que ustedes tengan muy bien a considerar esta parte donde tenemos que visualizar mucho mejor en 3 dimensiones. Bueno, que aquí lo vamos a hacer en este curso, justo para los sólidos en revolución, ¿vale? Bien, anótenlo por favor y ahorita continuamos. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Un momento, profesor, por favor. Ok, sí, sin problema. Listo, profesor, terminé. Gracias. Gracias a usted. Muy bien.
Bueno, entonces muchachos, ya tenemos esta parte donde un sólido en revolución no es otra cosa más que tomamos una figura plana y evidentemente la ponemos a girar, ¿vale? Reitero, nuestro objetivo va a ser que nosotros encontremos el volumen de dicho sólido. ¿Mm? Muy bien. Bueno, vamos a deducir. Aclaro, aquí tenemos, como les dije, los vamos a dividir en dos casos y los casos van a estar orientados justo en los ejes de revolución. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos el primer caso que es el eje de revolución coincidente con los ejes cartesianos, es decir, ya sea que sea X o bien que sea la Y. Ujú. Y el segundo caso es el eje de revolución fuera de los ejes cartesianos. Esto es muy parecido como cuando, por ejemplo, ustedes veían las cónicas. En ese sentido, pensemos de pronto vamos a suponer por un momento la parábola, cuando hacían los casos, cuando el vértice estaba en el origen y cuando el vértice estaba fuera del origen. Entonces, ojo porque son justamente dos cosas muy, muy distintas, pero aclaro, la naturaleza o la manera de proceder es la misma. Inclusive les adelanto que, por ejemplo, para el eje de revolución coincidente con los ejes cartesianos, le vamos a llamar el método de discos. Y para el caso contrario, y en conjunto con otra función, le vamos a llamar método de arandela. Ya claro, eso ya lo veremos a detalle. Entonces, fíjense bien. Vamos a comenzar con el primer caso, que es el eje de revolución coincidente con los ejes cartesianos. Bueno, en el primer caso lo vamos a llamar el método de los discos. Ahorita les comento por qué se le llama de esa forma. Supongamos que tenemos una función f de x definida en el intervalo AB, ¿sale? Entonces, generalmente tenemos esta función que está aquí descrito con color amarillo, como yo lo especifiqué, y tenemos, así como cuando trabajamos el área en la integral de Riemann, nosotros tenemos no que aproximar tanto por rectángulos, sino aproximamos mediante discos, ¿sale? Estos son los discos. Recordemos que los discos es otra manera de decirle a un cilindro, porque recuerden, a ver, déjenme aclarar muchos puntos aquí. Un cuerpo geométrico, bueno, es aquel que tiene largo, ancho y espesor, ¿vale? Entonces, dicho cuerpo geométrico se va a dividir en tres formas. O tenemos prismas, o tenemos pirámides, o tenemos algo que se le llaman sólidos platónicos, o bien figuras extras a lo que tenemos aquí con respecto a prismas y pirámides. Sólidos platónicos, bueno, se les llaman así porque las propiedades se le atribuyen más a Platón y aclaro, ahí está como el cubo, que serían todos los lados iguales, el tetraedro que parece justamente como el boing de triángulo, no sé si lo llegaron a ver en algún momento, pero bueno, lo que nos interesa ahorita es ver si estamos en un prisma o en una pirámide. Estamos ahorita en un prisma porque recuerden que un prisma es donde la base y lo que cubre arriba es la misma figura y la pirámide es lo que termina en cúspide. Entonces, en el caso del disco, que es un cilindro, es un prisma, ¿vale? Ahora, ¿por qué recuerdo esta parte? Porque, como ustedes lo notaron, tenemos que calcular el volumen de dicho sólido en revolución, pero el volumen se traduce a encontrar el volumen de una figura. ¿Y aquí de qué figura va a ser? Bueno, pues va a ser de la figura del disco, pero el disco es un cilindro. Recordemos que el volumen para cualquier prisma siempre se define como área de la base multiplicado por la altura. Ahorita deducimos todo eso. Y entonces, muchachos, fíjense bien, la idea es tratar de aproximar el volumen mediante discos. Recordemos los rectángulos en el área. Así de igual manera, nosotros vamos a tomar el límite cuando tenemos infinitos discos y lo vamos aproximando cada vez en hacer discos más finos hasta llegar a discos. Yo sé que ustedes en discos se imaginan los CDs que manejábamos hace un momento o el DVD. Sí, en efecto, porque el decir discos es porque lo vamos a particionar en discos cada vez más delgados, ¿vale? Aquí se ve sumamente más grueso. Sin embargo, reitero, cuando hagamos el límite, cuando el número de discos tiende a infinito, se van a seccionar un poquito más delgados y es por ello que llegamos a la definición de que sea un disco. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta?
¿No? Ok. Por favor, anoten esta parte, voy a darles un minuto y ahorita continuamos para deducir el volumen de un disco y ahorita lo hacemos tender al infinito. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, muchachos. Entonces, reitero, estamos aquí como tratando de subdividir. Imagínense que en efecto un sólido en revolución podría ser, bueno, no sé si ustedes han adquirido, yo la verdad lo he adquirido, pero no aquí en la Ciudad de México, sino en algún otro estado, donde de pronto les venden la rebanada o el trozo de pan grande y nosotros estamos dividiendo por rebanadas. Justo eso es lo que estamos haciendo con un volumen, tratando de dividirlo por discos. E inclusive no es irrelevante pensar que el pan es justamente un sólido en revolución, ¿vale? Entonces ahí está como dato. Ujú. Ok, muchachos, fíjense bien. Entonces de aquí vamos a utilizar el método del disco y bueno, recordemos que en el disco tenemos un radio. Ujú. Tenemos una altura a la cual le llamamos dx y si tomamos el volumen estamos de acuerdo que va a ser desde A hasta B de pi por r al cuadrado de x. ¿Por qué? Porque recuerden que el volumen se define como el área de la base. El área de la base es un círculo, entonces sería pi por radio al cuadrado por el espesor o el grosor o la altura que se tenga. En este caso la altura se le llama dx y por consiguiente tendremos que el volumen, cuando lo hacemos infinito, nos quedaría de esa forma. Ahora, vamos a sumar infinitos discos mediante la integral, que es ahí donde tenemos el volumen. Dado que el radio va variando, porque claro, en este caso el radio aquí es mucho más pequeño, pero aquí va aumentando y aquí se va haciendo todavía más grande. Recuerden que el radio está en función de la expresión que tenemos aquí, esta expresión algebraica a la cual yo llamo función, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos que el volumen sería igual a la integral desde a hasta b de la función f de x elevado al cuadrado porque la función f de x es la que está como sustituyendo el radio, justo porque el radio va a depender de dicha función para ver qué tanto se va aperturando nuestro disco o qué tan grande o qué tan pequeño es el disco. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a qué fue lo que hicimos para deducir el volumen de un sólido en revolución? ¿Vamos bien, muchachos? Ustedes díganme. Ok, por favor, anótenlo para que pasemos a desarrollar un ejercicio.
Muy bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, entonces aclaro, esa es la fórmula para calcular el volumen de un sólido en revolución. ¿Por qué? Bueno, porque aclaro, estamos aproximándolo mediante un disco y ese disco tiende a tener infinitos discos y se hace por consiguiente un disco mucho más delgado, que es como nosotros conocemos un disco, siempre lo relacionamos con algo que refiere a la música o a una película. Ujú. Y si se dan cuenta, es muy delgado la parte del grosor o la altura. Ujú. Muy bien, muchachos. Voy a aquí a dejar de presentar y voy a colocar mi presentación original justo para darle continuidad a mi trabajo. Entonces, vamos a iniciar con el ejemplo más sencillo que hay de sólidos en revolución. Entonces, déjenme aquí quitar algunas ecuaciones y vamos a poner aquí. Encuentran el volumen del sólido en revolución formado por las siguientes funciones. Fíjense bien, vamos a tener nuestra primera expresión sería f de x es igual a la raíz cuadrada de x. Es muy parecido a lo que hicimos ahorita, es decir, donde estamos deduciendo el método. Siguiente tenemos y igual a 0, ajá, sería nuestra siguiente ecuación. Y finalmente tendríamos x igual a 4. Ujú. Muy bien. Aquí está. Anótenlo por favor en lo que voy preparando todo para ponérselos en GeoGebra, porque créanlo o no, también vamos a girar en GeoGebra, ¿vale? Ok. Cualquier duda, reitero, con toda confianza pregunten, ¿eh? Bien, continuamos entonces. Bueno, fíjense bien aquí cómo lo voy a realizar. Déjenme primero, voy a dejar de presentar. Y bueno, vamos aquí en GeoGebra. Ok, déjenme ver si ya lo están visualizando. Sí. Ok, fíjense bien. Aquí ya tenemos nuestro plano cartesiano interactivo. Y bueno, todo esto lo hacemos justo para entender cómo funciona la parte de los sólidos en revolución. Aquí es un poquito extraño, digo, sí se puede hacer, pero necesitamos tener como muchas consideraciones. Ahora, voy a calcular primero la función f de x, que es igual a la raíz cuadrada de x. Ahí está mi función, ¿sale? Pero tenemos otras dos funciones involucradas. Ven que cuando vimos el problema de área entre curvas, siempre lo primero y más importante es tratar de ver cuáles son las curvas involucradas. Entonces, tenemos y es igual a 0, otra de las curvas. Y tenemos x es igual a 4. Tenemos otra de esas curvas. Por lo tanto, fíjense bien, no sé si ustedes noten que aquí me está dando la pauta de que mi integral va desde 0 hasta 4. O sea, en 4 me tengo que detener y el eje y igual a 0 me indica que va a ser justamente el eje de revolución, ¿sale? Entonces, fíjense bien, déjenme ponerlo en otro color. Pensemos en color rosa y le voy a quitar la etiqueta. Aquí tendríamos nosotros, voy a quitar etiqueta y lo voy a poner en color verde, por ejemplo. Y este lo voy a dejar en color morado. Le voy a quitar nuestra respectiva etiqueta.
De tal manera que no sé si ustedes vean que esta función pues la tengo que girar, o sea, no puede girar hasta el infinito porque necesitamos obtener el volumen, nos tiene que salir un resultado. Y bueno, en este caso, pues el x igual a 4 me dice que nada más voy a girar esta porción. Entonces, fíjense bien, déjenme crear la función. O sea, la función sería f de x y tendría que valor inicial sería desde 0 hasta 4. Ahí está la función. Ajá, déjenme, no voy a quitar esto, sino voy a quitar solamente la función original. Y aclaro, aquí en color naranja me están mostrando quién sería justo mi función. O sea, que voy a girar desde 0 hasta 4 y vamos a ver cómo se genera ese sólido en revolución. Déjenme poner las etiquetas correspondientes y notamos que aquí f de x es igual a la raíz cuadrada de x. Muy bien, tenemos aquí, sería en este caso x igual a 4. Y en el otro y es igual a 0, pero no lo escribo. Oh, no, sí lo voy a escribir. Tendríamos y es igual a 0. Bien, entonces déjenme nada más voy a ponerlo en los colores correspondientes y vamos evidentemente también a colocarlo en su posición fundamental. Ok, déjenme ponerlo, este va en color rosa, este va en color naranja, y tendríamos que este va en color verde. Ok, déjenme aquí, voy a quitar esta etiqueta y ya tendremos esta mi función sería. Ok, déjenme, voy a tomar una captura, aclaro, voy a tomar una captura con respecto a esto que acabamos de obtener, para que veamos cómo es la gráfica en el plano XY, pero nos falta ver cómo es que está girando. Ese es otro punto importante a mencionar. Entonces, fíjense bien, déjenme, voy a enviarlo al fondo. Bueno, estoy aquí peleándome con la presentación. Bueno, ustedes están viendo esa parte y ahora vamos a aprender a girarlo. ¿Cómo lo giramos? Para ello voy a abrir la vista gráfica en 3 dimensiones y déjenme aquí, voy a ponerle un poquito más de perspectiva. Ojo aquí, lo que tenemos es justamente, si ustedes se dan cuenta, híjoles, aquí no puede quedar este en verde para que no tengamos que ver aquí con este eje. No se preocupen, ahorita lo cambio de color. Pensemos de pronto que sea color azul cielo. A ver cómo se ve. Ah, miren, no le pasó nada. Noten cómo aquí tenemos esta función en el espacio. Claro, ahí está esa función. Espero y no sea tan difícil para ustedes visualizarlo. Ahora, para girarlo y ver cómo está formando nuestro sólido en revolución, lo que voy a hacer es utilizar un deslizador. Voy a ir a la vista en 2D. Voy a utilizar aquí un deslizador. Ok, déjenme aquí ponerle en términos de qué es un ángulo. Y aquí, ok, a ver, déjenme utilizar, sí, aquí sería nada más el ángulo. Voy a darle en OK. Y bueno, ojo aquí, aquí está mi deslizador y ahorita les digo cómo me va a funcionar este deslizador. Para ello, voy a ir ahora aquí a la vista en 3D y voy a darle, es en rotación axial, dice objeto a rotar, después eje y luego valor del ángulo. Ok, la función sería esta función sobre la recta que está en color rosa. Y bueno, en este caso voy a darle en sentido. Ok, déjenme aquí utilizar porque no tengo la letra griega. Aquí está alfa. Muy bien. Y le voy a dar en OK. Bueno, fíjense cómo me generó esta función. O sea, es una rotación, pero vamos a darle al deslizador para que ustedes vean cómo es que está girando. Aclaro, no está dejando rastro. No se preocupen. Para ello, déjenle pongo mostrar rastro. Y ahora sí, noten cómo estoy girando aquí mi sólido en revolución. ¿Vale? Entonces, aclaro, aquí me está generando la figura totalmente girada.
hasta el x igual a 4. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Y noten, la puedo ver desde esta perspectiva. Vean ustedes. Ay, vean. Ahí está. Déjenme girarlo. Ahí está la perspectiva. Creo que aquí no sé por qué no muestra rastro. Ya, ahora sí. Noten cómo la podemos ver desde este sentido. Y me está generando ese giro. ¿Vale? Bien, o sea, me quedó esto en el espacio y ustedes lo van a ver en el próximo curso de cálculo. Se le llama eh, paraboloide elíptico. Entonces, aclaro, en este caso, bueno, pues nosotros no lo vamos a nombrar, pero sí es considerable mencionarlo solamente y vean cómo es que estamos girando esa porción de esa parábola. ¿Sale? Bien, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿No? Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien. Vamos ahora, ok. Déjenme, voy a tomar una captura de la parte que está en 3 dimensiones. Inclusive, también se puede hacer con el comando superficie. Déjenme aquí, voy a quitar esto. Superficie. Y aquí vamos a colocar la función, es h de x. Y el ángulo me quedaría como, déjenme, este sí lo voy a poner como alfa. Y noten cómo aquí ya me generó justo mi figura, pero ojo, NAS me la genera desde cierto ángulo, no todo el ángulo, pero noten, aquí se está formando la figura justo en 3 dimensiones. Ok, ahí está completando lo de color azul. Noten aquí, lo tenemos desde esta perspectiva. Ok, déjenme aquí, voy a tomar una captura rápida. Déjenme hacerlo un poquito más sencillo. Ok, muy bien. Y bueno, déjenme ponerlo en mi presentación para que ustedes vean cuál va a ser. Reitero, no es tan difícil, nada más es, sé que es pesado el visualizar algo en el espacio. Sin embargo, bueno, no es algo tan complejo que ustedes puedan decir, no, pues ya me perdí, ¿vale? Nada más es como la situación de ver cómo está girando. Bueno, fíjense bien. Voy a detener mi presentación aquí y déjenme ahora, voy a dejar de presentar y voy a colocar, porque reitero, nuestro objetivo es encontrar el volumen de dicho sólido. Por lo tanto, ok, espérame, que compartí una pestaña en lugar de una ventana. Aquí ya tenemos nuestras respectivas gráficas asociadas, que sería en este caso la función f de x en conjunto con, tenemos aquí el y igual a 0, x igual a 4 y aquí está nuestro sólido en el espacio. Esto fue lo que se generó al girar. Ok, muy bien, entonces déjenme, voy a cerrar GeoGebra. Ok, perfecto. Bueno, recuerden que en nuestro caso tenemos que calcular el volumen, pero el volumen se calcula mediante una integral. Para ello, déjenme anotar aquí. Recordemos que el volumen, déjenme ponerlo aquí en color rojo, el volumen es igual, me quedaría la integral desde A hasta B de pi por f de x al cuadrado. Déjenme ponerlo aquí. F de x elevado al cuadrado diferencial de x. Esto se traduce, déjenme ponerlo más pequeñito para que pueda darme un poquito de espacio. Y entonces esto es igual, recordemos, tendremos nosotros que va a ser la integral. En nuestro problema nos va a quedar igual a la integral de ¿quién? Desde 0.
hasta 4, que es donde alcanza la recta x igual a 4, ¿de quién? De pi, por la función f de x, pero la función f de x nos quedaría la raíz cuadrada de x, de tal manera que esto nos queda igual. Tendríamos nosotros la raíz de x al cuadrado, solamente nos quedaría x. Muy bien, y entonces llegado a este punto, lo que hacemos es resolver dicha integral y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros pi me quedaría aquí en este caso, nos quedaría x elevado al cuadrado entre 2, lo cual es igual a pi entre 2 multiplicado por x elevado al cuadrado. Si sustituimos, nos va a quedar en este caso, en el primero, sería pi entre 2, multiplicado por, sería 4 elevado al cuadrado, menos, tendríamos aquí menos, y aquí déjenme poner esta expresión, aquí me quedaría 0 elevado al cuadrado, y esto es igual, nos quedaría pi sobre 2 multiplicado, bueno, pi entre 2 multiplicado 4 al cuadrado es 16, y 16 entre 2 nos va a quedar 8 pi, ¿vale? Y ya tendríamos el volumen de ese sólido girado a través, tenemos raíz de x en y igual a 0 y con x igual a 4. Recordemos que el y igual a 0 no es otra cosa más que nuestro eje de revolución, y x igual a 4 es hasta donde tenemos que topar, ¿sale? Muy bien, hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda con este volumen en sólido de revolución? ¿Vamos todos bien? Ah, ok, perfecto. Muy bien, anótenlo por favor, y ahorita vamos a hacer un problema que ustedes ya seguramente conocen, pero lo vamos a manejar aquí desde otra perspectiva. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien, vamos ahora con otro problema. Fíjense bien, vamos a calcular el volumen del sólido de revolución formado ahora. Ok, aquí esto lo dejo. Y aquí me quedaría la raíz de 4 menos x elevado al cuadrado. ¿Sale? Ok, fíjense bien. Lo primero que tenemos que hacer aquí es graficar nuestra función. Para ello, déjenme quitar, bueno, esta parte del volumen lo dejo, pero hasta esta parte, ¿vale? Porque esa es como nuestra fórmula. Muy bien. Anoten por favor el valor de nuestra función y aclaro, sería la función f de x es igual a la raíz de 4 menos x al cuadrado, con y igual a 0. Muy bien.
Bueno, dado que aquí no me están diciendo, en este caso, cómo es que debemos de, o sea, hasta dónde debe de detenerse, aquí como tenemos f de x y podemos tomarlo como una y, nos podríamos preguntar dónde se cortan estas dos funciones. Entonces, fíjense bien, nos preguntamos cuándo esta expresión que tenemos raíz de 4 menos x al cuadrado va a ser igual a cero. Y bueno, ¿cómo lo resolvemos? Pues recuerden que aquí nosotros tendríamos, primero, sería la raíz pasa al otro lado como cuadrado y me queda 4 menos x elevado al cuadrado es igual a cero. De donde, si despejamos a la x al cuadrado, tendríamos nosotros 4 es igual a x elevado al cuadrado. Y ojo aquí porque evidentemente tendríamos nosotros x es igual. Recuerden que cuando despejamos un cuadrado tenemos dos soluciones. Entonces nos quedaría x es igual a más menos sería la raíz cuadrada de 4. Por lo tanto, tendríamos nosotros x es igual a más menos 2, ¿vale? Entonces, aquí tenemos ya como hasta cierto punto los límites de integración, desde menos 2 hasta 2. No obstante, vamos a ver qué sucede en GeoGebra, ¿vale? Entonces, porfa, anótenlo, voy a darles un minuto y ahorita vamos con la parte de GeoGebra. Muy bien, continuamos entonces. Y bueno, vamos ahora a GeoGebra a fin de ver cómo se comporta nuestra respectiva función. Bueno, fíjense bien, dejo de presentar y déjenme poner aquí GeoGebra, pestaña, ok, aquí está, GeoGebra clásico. Bueno, fíjense bien, nuestra función f de x va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Noten que es como una especie de círculo. Y vean aquí, bueno, déjenme poner y es igual a 0. Ok, bueno. Aquí evidentemente nosotros, bueno, podemos trazar la función, sería desde menos 2 hasta 2. Pero ojo, déjenme aquí, voy a poner en propiedades. Voy a quitar aquí, lo voy a poner en color rosa, como lo habíamos acostumbrado. Y esta función la vamos a poner en color morado, por ejemplo. Creo que así lo habíamos establecido la vez anterior. Y noten cómo aquí, fíjense bien, nosotros la podemos girar desde menos 2 hasta 2, que sería justamente los límites de integración que nosotros ya vimos. Pero, ¿quién sería eso en la forma gráfica? Perdón, en la forma tridimensional. Pero antes, déjenme crearles su respectivo texto para denotar que aquí tenemos f de x es igual a la raíz cuadrada, sería en este caso, de 4 menos x elevado al cuadrado. Entonces aquí dejen darle en OK. Y ojo porque esta sería mi función. Que en color vamos a darle en color morado. Muy bien. Bueno, vamos ahora sí a desplegar la vista gráfica. Y déjenme cambiar la orientación para que podamos observarlo como si estuviéramos en dos dimensiones. Ahí está. Bien. Déjenme tomar captura primero de la función NR2. La voy a pegar aquí.
Y vamos a ver qué sucede cuando nosotros lo ponemos a girar. Muy bien, claro, me estoy tardando porque lo estaba pegando en la presentación para que ustedes tengan las notas al día. Bueno, de aquí lo que hacemos es justamente vamos a crear un deslizador como ya le habíamos hecho. Ujú. Ok, va a ser un ángulo y vamos a darle en alfa así solito. Ujú. Aquí ya está mi deslizador. Y bueno, vamos ahora a la vista en 3 dimensiones y vamos a generar la rotación axial. Entonces tengo que colocar primero la función, el eje, que es lo que está en color rosa, y en el ángulo vamos a darle que va a ser el ángulo alfa. Entonces aquí nos quedaría ángulo alfa, déjenme poner aquí las letras griegas, y nos quedaría de esta forma, ¿sale? Evidentemente tenemos que generar el rastro del mismo, y aquí voy a mostrar rastro, y ahora sí, vamos a girar. Entonces, noten qué es lo que está pasando. Me está formando justamente una esfera. ¿Ya se dieron cuenta que me está formando dicha esfera? Vean cómo aquí lo tenemos. Bueno, aquí se ve hueca, pero justo por la parte de el cómo se genera en 3 dimensiones. Pero es una esfera, muchachos, si se dan cuenta. Inclusive si le pongo, vean, es que aquí no podemos verlo desde esta perspectiva, ¿sale? Porque lo estamos viendo desde la vista en 3 dimensiones. Pero sí, créanme que es una esfera, ¿eh? Ok, a ver, déjenme ver si mejora con el comando de superficie. Ok, superficie. Y tenemos aquí función. Aquí sería la función f de x. Y el ángulo me quedaría como alfa. Ok, déjenme aquí, voy a seguirlo viendo. Bueno, a ver, déjenme ver si ya, ahí está ya girado. Pero ojo, aquí se descompone un poco, pero no es que esté mal. Lo que pasa es que está así vista la versión gráfica en 3D, pero créanme, es una esfera, ¿eh? Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Sí quedó claro cómo es que lo formamos? Sí, profesor. Ok, perfecto. Muy bien. Déjenme tomar una captura a la vista en 3 dimensiones para que veamos que se genera una esfera. E inclusive nosotros podríamos generar el volumen de una esfera arbitraria. ¿Sí? Porque ya tenemos que si va de -2 a 2, el otro sería de -r a r, porque r sería el radio de nuestra esfera. Finalmente, el valor que estamos teniendo es el radio. Recuerden que el radio, por definición, es la distancia que hay del centro, ¿sale? A cual sea de los puntos, que en este caso sería 2. Bueno, déjenme poner aquí la vista gráfica en 3D y le voy a tomar, vean aquí ya se ve que está girándose. Ya vieron que sí se forma como una especie de balón. Déjenme tomar aquí la captura en esta parte. Muy bien. Claro, sí, es que nada más es de pronto la perspectiva desde donde se ve. Ok, perfecto. Bueno, voy a dejar de presentar, ¿vale? Y bueno, en este caso, ojo muchachos, tenemos esta parte donde está, bueno, déjenme ponerlo. Ya tenemos aquí nuestra gráfica. Reitero, GeoGebra es muy útil justo para entender cómo se está comportando mi función cuando estamos girándolo, ¿vale? Aquí es donde vemos el cómo queda la figura una vez que nosotros giramos, ¿vale? Aclaro, esta herramienta les va a servir muchísimo para cálculo de varias variables. Desconozco cuál sea la materia que me asignen en el próximo semestre, así que si es con respecto a cálculo de varias, pues ya saben, utilizaremos GeoGebra a más no poder, ¿vale? Ok, muchachos, fíjense bien. Vamos ahora a calcular el volumen de la misma. Por lo tanto, fíjense bien, nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros, ok, sí, duplico la diapositiva y ahorita elimino la anterior. Y ojo, porque ya sabemos que tenemos que integrar desde -2 hasta 2. Déjenme aquí, voy a colocar la imagen. Ok, la voy a enviar al fondo. Híjole, no me gustó cómo quedó.
Ok, fíjense bien. En este caso vamos a tomar esta integral y aquí ahorita borro esta diapositiva. Ahí está. Tendríamos esta expresión y esto nos va a quedar igual. Tendríamos nosotros, sería la integral desde menos 2 hasta 2. Ajá, tendríamos aquí menos 2 hasta 2. Gen de pi por la función elevado al cuadrado. La función sería la raíz cuadrada de ¿quién? Sería de 4 menos x elevado al cuadrado. Y esto es lo que nos generaría. De tal manera que esto es igual, tendríamos nosotros la integral desde a hasta b, que sería en este caso desde menos 2 hasta 2 de pi, multiplicado por, tendríamos nosotros 4 menos x elevado al cuadrado, diferencial de x, ¿vale? Muy bien, muchachos. Bueno, en este caso, por ejemplo, aquí podemos darnos cuenta que la función está en un intervalo simétrico. Entonces, tenemos que ver cómo sería la paridad de esa función, pero sabemos que si sustituimos x elevado justo a, bueno, tendríamos x igual a menos x y elevado al cuadrado nos queda positivo. Entonces, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo que se trata de una función par. Y como es una función par, entonces podemos tenerlo de la siguiente forma. Vamos a tenerlo, claro, estamos utilizando las propiedades que ya habíamos visto con anterioridad. Entonces, el volumen se puede traducir como la integral. Ok, déjenme borrar esto. La integral desde 0 hasta 2 de quién. Aquí vamos a llevar la constante y tenemos que multiplicar por un 2, sería pi. Y aquí nos quedaría por, tendríamos nosotros 4 menos x elevado al cuadrado, ¿vale? Y aclaro aquí, nos va a quedar 2pi. ¿Por cuánto? Tendríamos nosotros 4x menos, aquí tendríamos fracción, x elevado al cubo sobre 3. Aquí, bueno, nos faltaría sustituir, sin embargo, ya me pasé del tiempo, son 11:30. Entonces, bueno, muchachos, de mi parte sería todo. Vamos a dejarlo hasta aquí y mañana sustituimos. Que tengan un bonito día y nos vemos en la clase de mañana. Cuídense y pues estamos ahí en comunicación. Hasta luego. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Hasta Gracias, mañana. que tenga buen día. Igualmente, hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.